Doctor Jimmy Marulanda, bienvenidísimo. Segundo episodio de Charlas de Fondo, este podcast diseñado para que conversemos, para que hablemos acerca de mercados financieros, de las nuevas tendencias, de lo nuevo que está sucediendo y bueno, hoy por supuesto que con la expertise que nos acompaña con nuestro invitado del día de hoy, pues vamos a profundizar en temitas de tecnología, inteligencia artificial. Perfecto. Qué está funcionando, qué no está funcionando. Primero la primaria. Doctor Jimmy, bienvenidísimo, un honor. Muchas gracias. Regálanos un poquito de tu background, tu conocimiento, dónde aprendiste todo lo que sabes, ilustranos con tu currículum, por favor. Bueno, yo inicié jodiendo la vida como buen ingeniero, curioso. Curioso. Yo recuerdo que desarmé una computadora que no debí de haber desarmado y mi mamá me iba a matar. Okay. Mi papá me salvó ahí. No. Entonces de ahí nos llevaba a mi hermano y a mi mellizo al flea market. Okay. El pulguero. Y entonces, vea, agarré todo lo electrónico de ahí y haga lo que le dé la gana con eso. Claro. Entonces, cuando entré a la universidad, pues yo ya estaba programando y haciendo cositas. Allí, pues terminé mi pregrado en ingeniería de software. Seguí con la maestría en gestión de sistemas de información. Mismo tema para el doctorado. Realmente mi enfoque eran sistemas de inventario, gestión de sistemas de inventario. En eso está pues la tesis del doctorado. Y ya después, entrando en pandemia, entré en la parte de trading. Y dije, no, conozco un poquito de trading, pues inversiones de largo plazo, sí. Conozco de programación, entonces quise unificar las dos cosas. Okay. Y ahí fue cuando empezamos, pues lo que hablamos la semana pasada, que empezamos con medias móviles y cruce, y yo dije, con esto me tapé. Tal cual. Eso me retiro, y hice este bot y chao. Claro, no, pues ya sabemos que no es así. Entonces, eso fue. Pero digamos que en el inicio de tu carrera, si bien es cierto, bueno, ya sabemos que el primer acercamiento fue al lado de la computación, fue desarmando una computadora. Ese primer momento en que te acercaste al otro lado, que fueron los mercados financieros, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste a explorar el lado de los mercados financieros? Pues mucho tiene que ver con el miedo, fear of missing out, y también el otro pánico de muchos stops y cosas así. Digamos que la parte emotiva de todo trader. Entonces yo decía, pues yo no soy capaz de operar de una manera muy manual, porque pues uno dice, no, qué susto, y esto, y uno mueve el stop, y uno mueve el take profit, y uno hace. Entonces yo dije, no, espera un momentico. Si yo automatizo, si yo miro dónde entro y le establezco las reglas antes de, pues ya que el computador sin emoción siga. Entonces ahí fue cuando empecé como a desarrollar diferentes estrategias. Escuchaba, mejor dicho, toda bobada de podcast, toda bobada de YouTube, todo influencer ahí haciéndose el trading así, el trading allá, tratando de decir, bueno, ¿cómo hago esto de una manera muy objetiva? Y empezamos a desarrollar algoritmos de esa manera. Ok. Hey, en esa gran exploración de YouTube para intentar programar todas las estrategias de los videos, ¿no? Tanto, digamos, reales y no reales, falsas y no falsas. ¿Cuál ha sido la cantidad de eficiencia que has encontrado? Ya que, claro, en tu background seguramente lo que hiciste fue probar todas esas estrategias. Entendemos que entonces te ponías a aprender de YouTube y te ponías a probar. ¿Cuántas encontraste viables? ¿Cuántas han funcionado? Digamos que es muchísimo menos de 1%, y mucho tiene que ver con las circunstancias del mercado. Okay. Entonces, digamos que de todo lo que uno ve en YouTube, unos cuantos canales bacanos. SMB, por decir, es uno que me gusta mucho, y hay uno que otro trader que uno dice, qué interesante manera de operar, muy bacano, y son muy sinceros. Pero realmente no todas van a funcionar, y es porque el trader tiene como una manera muy intuitiva de leer el mercado. Entonces dice, ok, estoy viendo esto y aquí ingreso. Cuando vos haces esto algorítmicamente, al menos de que hayas programado el bot para entender qué tipo de mercado estás, entonces te va a crear una cantidad de ineficiencias, y después cuando el mercado sí entra donde ese tipo de estrategia funciona, ahí sí ves
por eso ves esos drop downs o ves los backtests y ves y después ahí sí sube. Okay. Entonces, digamos que en esa parte hay que mejorar eso. Okay. Y eso es lo que obviamente nadie te va a decir en YouTube. No te van a decir, no, mira, esta estrategia te va a funcionar en esto. No, claro, hay que guardar cositas para ellos mismos. Entonces, está. Bueno, que yo creo que más que se las guarden para ellos mismos, es que muchos ni siquiera saben ese tipo de cosas. También, peor. Peor aún. Entonces, claro, hablan de una estrategia que les ha funcionado en algún tiempo, en algún momento, o les viene funcionando desde hace un tiempo, pero nunca han caído en cuenta en hacer ese test ácido como de esto sí funcionará para siempre, cuáles serán los ciclos de mercado donde van a trabajar, en qué momento yo con esta estrategia me tengo que desaparecer del mercado y volver después. Yo creo que realmente más que no te lo quisieran contar en YouTube es que mucha gente no lo conoce, ¿sí o no? Así es. Así es. Bueno, y entonces en ese recorrido programando estrategias que hace 2 años, 3 años lo estás haciendo, ¿no? Desde pandemia realmente. Entonces ya 5 años haciendo el trabajo. ¿Cuál crees vos que ha sido como el cambio más importante en ese aprendizaje? Porque ya tenés pues 5 años, literalmente una carrera programando estrategias, intentando aprender de otros y programarlas. ¿Cuál crees que ha sido como ese chip o ese cambio más radical que has visto, entendiendo que no te funcionaba nada, que habían cosas que vos descubrías que los que se supone deberían saberlo no lo sabían y que vos empezaste como a notar en esa carrera de empezar a programar todas esas estrategias? Okay. Aquí le voy a romper el corazón a mucha gente. Sorry, I'm very, very sorry. Llegué a la conclusión de que 100% automatizado no te va a funcionar. Ok. Tiene que haber un movimiento, digamos, de trader, o por lo menos utilizar otras herramientas alrededor que puedan tener un entendimiento de mercado casi que intuitivo, y lo único que se me ocurre es inteligencia artificial. Okay. Entonces ahí sí uno puede entrenar un algoritmo, un machine learning. Y ojo, cuando yo hablo de inteligencia artificial en ese aspecto, no estoy hablando de ChatGPT, Claude o eso. Eso es lo que se llama responsive AI. Perdón, no responsive AI, eso no es responsive AI. Eso es, bueno, ahí se me va a ocurrir cuál es la palabra exacta, pero básicamente es generación de respuestas. Okay. Esto no es lo que me refiero. Me refiero es más a machine learning, donde yo le digo, por decir, si estamos hablando de que determine qué es una A. Ajá. Entonces hay gente que lo escribe así, hay gente que lo escribe así, hay gente que lo escribe así, hay un font, otro, entonces uno le dice a la máquina, esto es una A. Okay. Esto es una A. Okay. Esto es una A. Y ya cuando le da tantos ejemplos, aprende a cómo reconocer eso. Okay. Ahora lo aplicamos lo mismo a los mercados financieros. Yo le puedo decir, vea, esto, excelente sesión de trading. Okay. Entiende el contexto. O de pronto no. Simplemente lea el contexto. Esto es otro, esto es otro, esto es otro, eso es otro. Claro. Por lo menos 10,000 ejemplos. Uf, ok. O sea, tiene que tener muchos ejemplos. ¿Pero 10,000 literal o está...? No, pues... Digamos que no, digamos que suficientes ejemplos para que el algoritmo realmente entienda cómo es la vuelta. Okay. Ya cuando tienes suficientes, vas a ver que la máquina empieza a aprender, el AI empieza a aprender de una manera que nosotros ni siquiera vamos a entender. Okay, claro. Entonces él va a detectar el próximo movimiento diciendo, bueno, ya tengo esos ejemplos, ahora sí. Entonces, en ese caso, yo digo, ahí sí podría aplicar algo 100% algorítmico. Pero es que le estás dando un contexto casi que como vos le enseñas a un trader. Yo me imagino, y hemos tenido esta discusión con muchos traders, yo digo, bueno, pero ¿por qué pensás que ahora es un movimiento alcista? Claro. Entonces dicen, no, pero es que yo veo como tal cosa. Y de pronto no saben explicar exactamente por qué. Pues lo mismo pasa con AI. Okay. Él va a detectar unos patrones casi que visualmente y en la cabeza le hace algo de clic al trader mismo en el AI. O sea que lo que podemos decir entonces de la conclusión que hiciste, que fue ese gran cambio en vengo programando, nada funciona, es que esa parte, llamémoslo intuición, porque pues se le ha llamado así de cierta manera en muchos textos y en muchos estudios, como esa intuición, esas cosas que algunos traders profesionales, ¿no? Que también hay que hacer un paréntesis, también se está utilizando esa intuición desde el lado negativo de la industria para excusarse a lo que no saben explicar.
Pero digamos que desde el lado del trader profesional sí llega un punto en que hay cosas, justamente como lo que decías, hay cosas como que yo veo pero no sé explicarte de tanto tiempo que ya he visto gráficos y que he visto este movimiento. No es que estoy adivinando, pero hay una esencia detrás de eso que solamente el trader profesional y en su especialización, en su foco reconocen. O sea que el cambio y el clic está en entender que esa intuición algorítmicamente todavía necesita ser complemento. Claro, y yo te diré una cosa, y eso es pues las personas que estén escuchando. Mira, yo puedo casi que poner mano en el fuego y decir, prácticamente todo lo que dice AI Trading es pura paja. Ok. De pronto utilizan cositas y aspectos y esto y lo otro, pero realmente decir, hay algoritmos 100% AI haciendo esto a la escala nuestra, no estamos hablando de la escala bancaria, Claro. institucional, pero a la escala nuestra o de los bots que uno puede comprar por ahí, yo diría no. No existe todavía. Okay. No significa que no vaya a existir o no esté en desarrollo o no estén en pruebas. Ya vamos para allá. Pero digamos que hay todavía un contexto en la parte de Machine Learning que tiene que explotar. Y yo he visto mucho Generative AI. Okay. Yo he visto, por ejemplo, muchos botsitos por ahí que dicen, utilizamos ChatGPT para determinar este movimiento de mercado. Es más, hagan la prueba. Pregúntele a ChatGPT si eso es posible. Y el mismo ChatGPT va a decir, uy, no, a mí no me va a meter en esa vuelta. Ajá. No, yo no fui. Tal cual. Porque bueno, yo no sé si estás por la misma línea, pero algo de lo que yo he hablado, obviamente mi expertise máxima no es el tema de inteligencia artificial. Me he metido ahí pues para explorarlo y entender cómo puede cambiar el paradigma, digamos, de los mercados financieros. Pero creo que un problema que se tiene es que al final del día ChatGPT la inteligencia artificial está diseñada para ser muy cuidadosa, para no dar respuestas que puedan comprometer la integridad, digamos, de OpenAI, por decir algo. Y dos, que es el problema más grande que yo me he encontrado, es que ChatGPT te va a responder lo que vos quieres escuchar. Entonces no te va a ayudar realmente en una asesoría, sino que te va a ayudar es en una consejería de amigos. Good job. Exacto, entonces te va a decir como ChatGPT, invertir ahorita en Nvidia es una gran opción. Sí, es una gran opción porque es una de las empresas más grandes del mundo, pero no te va a decir como un asesor real, no. O sea, es una gran empresa, pero tal vez en este momento no. Ese es el problema entonces que puede diferenciar la inteligencia artificial con el trader. Creería que por ahí es ese complemento. Sí, totalmente. Yo creo que también hay que ver qué herramienta y qué hace esa herramienta. Okay. Entonces, Generative AI está hecha para algo específico. Es una rama de inteligencia artificial, no es la única inteligencia artificial. Entonces, cuando la gente, obviamente ahorita está hablando de inteligencia artificial, casi que están pensando de Generative AI. Que ChatGPT, que DeepSeek, que esto, que Anthropic, que lo otro. Y sí, está bien, es esa rama. Pero tenés que entender el contexto y para qué sirve esa herramienta. Claro. Y es dar respuestas. Claro. Dar respuestas muy, muy claras, muy específicas en lo que vos preguntás. Lo que significa que cuando vos haces un prompt, está haciendo muchas assumptions, está asumiendo muchas cosas. Claro. Tenés que preguntarle, tenés que decirle, hey, no vaya a asumir nada, si hay algo que te confunde o no está claro, pregúnteme. Si vos le metes eso, vas a ver que casi nunca va a responder ahí mismo. Te va a decir, ok, hay una lista de 6 preguntas que necesito para aclarar el concepto. Tal cual. Entonces, imagínate si no lo haces. Entonces, por decir, hay gente que dice, no, entonces yo lo utilizo como para trading o esto. Y empieza a hacer ciertas preguntas y como vos decías, hey, Nvidia, compro ahora. Y él te dice, yeah, hágale all in. No, tenés que entender cómo progresar ese prompt, cómo crear esa pregunta, cómo seguir el diálogo. Esa primera respuesta es únicamente la primera fase. Ya toma muchísimas otras fases. Inclusive en la parte de programación es igual. Si vos crees que ChatGPT o el que sea te va a generar un código perfecto, no, es una muy buena base y de ahí. O por ejemplo, yo estuve utilizándolo hace unas semanas para decir, ¿será que Generative AI realmente es capaz de encontrarme un market edge, una ventaja sobre el mercado? Entonces, si vos agarras y le decís, vea, yo estoy tratando de conseguir un edge sobre el mercado
y específicamente voy a utilizar pues, MT5 para hacer trading, por lo tanto lo más seguro es que sean CFDs o Forex, entonces digamos el mundo va a ser US 30, Dow Jones Industrial Average, listo, entre ahí, ya le estoy empezando a dar un poquito de contexto, entonces ya sabe, ok, índices americanas, utilizando eso, una cosa que realmente tiene mucho slippage y es sensible a ciertas cosas, tiene comisiones, entonces de allí empiezas a buscar un edge, y sin embargo, no es la solución para todo. Hay muchas cosas que hay que hacer. Ok. Nosotros hemos tenido una conversación que me hiciste acordar alguna vez que te pedí un consejo como de Jimmy, ¿qué hago con la inteligencia artificial? O sea, ¿cuál es el consejo que me puedes dar para el uso de la inteligencia artificial? Y va sobre la línea de lo que comentabas al principio de esta respuesta, y es, el primer paso es empezar a tener la conversación con ChatGPT, pero hay que saber moldearlo y estar enseñándole. Yo hice un ejercicio, la recomendación que me diste de empecé a hablar de nuevo, como de cero, como resetear la inteligencia artificial, y la primera conversación que tenés que tener es contarle un poquito lo que haces, lo que sos, y hacerle un marco de decirle, vení, no asumas cosas, incluso si me puedes tratar mal, pero con tal de que sea funcional la asesoría que me vas a dar, no importa, yo Felipe no me voy a ofender. Y creo que ha funcionado mucho mejor, porque yo tenía mucho ese problema de ayúdame con ese análisis. ¿Crees que Nvidia es una buena estrategia de inversión o la debo agregar a mi cartera? Sí, por supuesto. Pero después le decía, ¿y Meta? Sí, también. ¿Y Oracle? Sí, también. Entonces, espere, usted me está respondiendo es para que yo me sienta agradable con usted. Entonces, el ejercicio... Seguro que no tenía como algún conflicto de interés por ahí. El ChatGPT estaba vendiendo stocks de Charles Schwab directamente. Ahí coberturando carteras. Entonces, podríamos decir, o no sé si es tu recomendación, que igual tampoco es decirle no a la inteligencia artificial, sino que tal vez la fase que se necesita hacer ahorita es empezar a enseñarle, empezar como a darle esos toques. Es lo mismo que existe en todo. Entre más, pongámosle por ejemplo el aspecto de mercadeo. Ajá. Entonces yo agarro y digo, voy a vender esta taza. ¿Cuál es mi mercado? Todo el mundo. Pues eso no te va a funcionar para nada, va a salir excesivamente caro y no te va a servir. Claro. ¿Qué te dicen los de mercadeo? Entienda su nicho de mercado, haga el mensaje así, así, así. ¿Qué están haciendo? Dándole un universo y un contexto. Lo mismo es con AI. Con AI yo le digo a ChatGPT, bueno, vamos a hablar de mercados financieros y programación. Ok, listo. Eso es un contexto aún muy amplio. Listo. En mercados financieros vamos a hablar específicamente de índices, específicamente de Dow Jones. Y en la parte de programación vamos a hablar únicamente de C# utilizando ATAS, por decir. Ok, ya mira que el universo se acabó de reducir muchísimo más. Okay. Y le seguís dando contexto y seguís dando esa moldeada para que las respuestas sean mucho más exactas. Y después le enseñas, o sea, cuando te da la primera respuesta o le decís, bueno, listo, no era exactamente lo que yo quería, mira, es esto. Y empieza, Okay. Ya cuando lo tenés muy entrenado, le decís, ok, vamos a mover todo este contexto a un proyecto y déjalo ahí. Okay. Y le tenés que recordar, porque ChatGPT todavía tiene muchos errores. Justo. Claude tiene muchos errores. Ajá. Donde se le olvida el contexto. Okay. Y uno tiene que decir, no, Mompis, venga. Acuérdese lo que hablamos. en qué habíamos quedado. Pues, o sea, eso te iba a preguntar. A pesar de que yo le dé un buen marco a la inteligencia artificial, igual tengo que estar muy pendiente porque hay que entender que hoy la inteligencia artificial está en un proceso de aprendizaje. Exactamente. O sea, no es que la solución sea darle un buen marco, no, esa es una parte del uso de la inteligencia artificial, pero igual la supervisión de seguir corrigiéndolo tiene que estar para que siga trabajando. Así es, y es importante, y una vez más lo vuelvo a repetir porque es que esto es absolutamente fundamental. Cuando estamos hablando de AI, vamos a decir un gran porcentaje del tiempo estamos hablando realmente solamente de Generative AI. Es solamente un aspecto y hay muchos más. Está hablando de Machine Learning, está hablando de Genetic Algorithms, está hablando de etcétera. Hay por ahí 5 o 6 secciones grandes alrededor de AI. Entonces es también entender de qué herramienta estamos hablando, de esto a listo. Y podemos juntarlas. Además, hagan el ejercicio. Vaya y pregúntele a ChatGPT, Claude o cualquier otra de los generatives. Ok, listo, vení. Y para este algoritmo,
¿cómo puedo mejorar con Machine Learning? ¿Y qué puedo hacer con esta otra parte? ¿Y qué otras herramientas alrededor de AI existen? Y vas a ver que te empieza a agregar un montón de cosas diferentes, porque es que no es solamente el mundo de Generative AI, hay muchísimo más. Okay. Lo que nosotros estamos empezando, por ejemplo, a hacer es contextualizar los algoritmos basado en qué mercado está. Y la única manera de hacer eso es con Machine Learning, no con ChatGPT. Okay. ChatGPT no va a tener ni idea. Y si digamos que tenga idea, mañana lo olvido. Ok. O sea, ChatGPT tiene memoria corto plazo. Uno le puede decir, recordá esto. Y cuando vos estás en el progreso de la conversación, especialmente si estás hablando de días, semanas o meses, Ajá. va a perder la parte de atrás. Okay. Porque es que yo creo que detrás de ese algoritmo, obviamente no veo el código, pero en la manera en que está funcionando, yo me imagino que detrás del algoritmo, él tiene como un scorecard sobre qué es importante. Okay. Y él debe estar dándole un factor de importancia a ciertas áreas. Okay. Y parte de ese factor debe ser, ¿hace cuánto? Ok, claro. Entonces, cuando hay mucho tiempo, ese factor empieza a bajar. Eso es lo que yo estoy asumiendo. Ok. Pero de la manera en que yo veo que se le olvida ciertas cosas o básicamente no le da importancia. Sí, las dejo a un ladito. Te voy a poner un ejemplo. Estaba programando esta mañana y estaba hablando de un programa que yo le dije, este es el proyecto, lea todo el proyecto y cuando yo le haga preguntas estoy hablando únicamente de esto. Pedí una modificación para no ponerme como acabo de modifíqueme este código y yo hacer un copy-paste y ya. Y me borró un montón de cosas que yo ya había tenido. Y yo, hey, vení, pero ¿por qué me estás borrando eso? Ay, sí, disculpe, Dr. J, ya vuelvo otra vez. Vuelva a generarlo. Entonces, digamos que son cositas que son frustrantes, claro, pero que uno a veces es muy descarado. Claro, claro. Uno va, no, pues venga, solucioname pues, el 100% del problema. No, tranquilo. Totalmente, totalmente. Bueno, esa es la línea de la IA. Al final del día uno desencadena en inteligencia artificial muy fácil. O sea, hoy en día la conversación de tecnología sí o sí desencadena en inteligencia artificial, pero estamos relegando un poquito al trader. Ya sabemos entonces cómo está trabajando la IA, poquito como el esbozo de, especialmente desde tu experiencia, cómo está trabajando la inteligencia artificial, pero ¿qué recomendación para el trader? Es decir, resolvamos la pregunta directa. ¿Se van a acabar los traders por culpa de la inteligencia artificial? No creo, o por lo menos no en esta década. Okay. De pronto, pues yo no, después de 5 o 10 años, no sé, volvemos a hablar, me vuelve a hacer la pregunta. Pero ahora estoy salvado. Mira, ¿sabes qué? Hablemos de un ejemplo muy específico. ¿Viste la caída de Bitcoin ayer? Por supuesto. ¿Te la esperabas? No. Yo tampoco. Entonces, si le preguntamos a una inteligencia artificial, hey, Monpirri, ¿usted qué? Si la leía, no lo van a leer. Ok. Entonces, ahí es cuando te decís, el mercado hace lo que le da la gana hasta cuando le dé la gana y después hace otra cosa y pues, sigue siendo... Sí, y ya. Y es cuando uno dice, no, es que en el backtesting de 20 años nunca he hecho esto. ¿Y qué es lo primero que va a hacer cuando aprenda eso? Va a hacer eso. Literal. Entonces, en el contexto de inteligencia artificial, uno tiene que entender que el mercado puede tener ciertos patrones, pero va a hacer lo que le da la gana. Y ahí es cuando el trader entra, porque el trader es discrecional, el trader está viendo un montón de cosas, el trader está viendo pues la manera en que aprendió a ver el mercado. Entonces de pronto empieza a ver, no, ese incremento de volumen, ¿sabes qué? Quedémonos parados y ¿qué pasó? No entremos aquí, no entremos allá. Entonces, ¿y si la inteligencia artificial sí va a hacer eso? De pronto, pero no ahora. Claro. O sea, por lo menos en este momento no lo va a poder hacer. Y mira que en mi área a mí me dicen, oh, es que el programador va a desaparecer. Y yo... Chiquitos. Hágale, no, de pronto. Y yo digo, de pronto sí, de pronto en 10 años... la formación educativa en una universidad de ingeniería de software sea diferente. Claro. De pronto va a decir, bueno, este bot aquí o este AI te va a ayudar con este contexto y aprenda cómo tenerlo en su equipo. Okay. Y sería, digamos, que manejar su equipo de programación, incluyendo ciertos agentes de AI. Eso sí puede pasar. Okay. Pero digamos que de reemplazar por completo, no, porque yo necesito poder dar ciertas instrucciones. Ve, mira, tengo este problema, quiero solucionarlo de tal y tal manera, ¿cómo hago? De esta manera. Genérate el código para eso, Tim. Mira, aquí tenés un errorcito. Va a ser como, y lo que hablamos el otro día, Microsoft nombró eso perfectamente, Copilot. Totalmente. No dijo Microsoft
Pilot. Ajá. Digo Microsoft Copilot. Totalmente. Y cuando dijiste eso, yo, sí, tenés razón, Microsoft lo nombró exactamente Claro, como está. totalmente. Vos vas a volar un avión. ¿Vos vas a volar un avión sin el piloto? No me monto. Ahora, Me ahora, bajo. podemos decir, ¿es necesario el piloto? En el aspecto técnico, yo diría que no. Las computadoras leen absolutamente todo, Tintín debes de ser capaz de aterrizar y despegar y manejar. Claro. Sin embargo, el piloto, ¿qué está haciendo? Está mirando, asegurando que todo esté bien, tin, listo, se toma su siestica, después, bueno, vamos ahora sí a aterrizar. Al aterrizar, Y utiliza un supervisar. Claro. montón de herramientas para ayudarle a aterrizar correctamente. Totalmente. Lo mismo que yo pienso con AI en todos los aspectos, sea trading, sea programación, sea lo que sea. Pero y desde ese miedo que se le ha impreso al trader vea, es que, listo, tal vez la inteligencia artificial por ahora no va a reemplazar al médico, no va a reemplazar al programador, no va a reemplazar al piloto porque son necesarios, porque se les encuentra su foco de necesidad. ¿Qué he visto yo? Que el miedo que se nos ha intentado colocar a los traders va desde a ustedes sí se les va a reemplazar porque es que su mayor defecto, que es su parte sentimental y emocional, ChatGPT no la tiene. Entonces, por ahí es por donde realmente le están colocando el miedo o por donde se está haciendo esa mercadotecnia de que la gente que quiere estar en mercados financieros se vaya 100% a inteligencia artificial. ¿Corrige la inteligencia artificial esa parte emocional del trader? De pronto sí, pero te agrega otro problema. Y es que no tiene miedo. Y a veces en el mercado debes de tener miedo. Totalmente. Vos debes de entrar y decir, ay, hermano, va a hablar Trump. Oh, man. No, esperemos. Claro, AI de pronto le puedes decir, no, si habla Trump, entonces no ejecute. Pero no, el trader de pronto, no, espérate, vamos a mirar qué dice, pam, pam, vi tal cosa. Entonces mira que eso es un extremo porque es o prenda o no prenda. Totalmente. En este caso, y de pronto, como te digo, con Machine Learning puedes corregir eso en algún momento. Okay. Pero la parte de sentimentalismo no es necesariamente malo. Obviamente nosotros lo vemos con que no, fear, greed y estas emociones humanas en el trader pueden hacer de que cometa errores. Pero hemos visto traders que reconocen su miedo. Totalmente. Y dicen, ¿sabes qué? Voy a esperar un momentico porque no sé. Correcto. Entonces es más bien, corrijamos ese aspecto de humano en el trader y después de pronto le enseñamos a la inteligencia artificial cómo es la vuelta. Totalmente. Pero va a haber un momento donde el AI va a entender lo que es miedo. Okay. Va a entender lo que es greed. ¿Cómo se traduce greed? Codicia. Codicia. Gracias. ¿Cómo se corrige la codicia? ¿Cómo se corrige el fear of missing out? El famoso FOMO. Entonces, pero desde dónde está la base, sea el copiloto y el trader es piloto. Okay. Va a cambiar de pronto la manera en que hacemos trading, pero yo no creo que vaya a reemplazarlo. Totalmente. Yo pues te hice la pregunta y alineadísimos en la conversación. Esto nunca lo habíamos hablado a todas estas, pero yo siempre lo he comentado, el sentimiento del trader es el mejor indicador que puede tener el trader frente al mercado. Uno de los grandes postulados de psicología justamente habla acerca del miedo, que claro, le dicen al trader es que usted no debe tener ni miedo ni euforia, depende. Porque si yo sé utilizar el miedo desde donde proviene, que hablándolo desde los años 1600 antes de Cristo, era porque si yo veía un tigre de dientes de sable tenía miedo y quería huir, pues si ese miedo era funcional en ese momento, el miedo ahora en el mercado también puede ser funcional si realmente el trader siente miedo frente a un obstáculo real. Entonces yo siempre pongo ese ejemplo, si usted empieza a sentir miedo porque está en un corto en el SP500, y se acerca a un soporte de mercado, un nivel de soporte, ese miedo es funcional porque es un miedo real a un obstáculo de verdad. El problema está cuando sentís miedo y no tenés ni idea de qué es el miedo. Ese es el miedo de un pánico, de que hay que corregir algo realmente en la forma como está entendiendo el trader el mercado. Pero el miedo es funcional y los sentimientos son funcionales. Digamos que una de las grandes conclusiones, vos lo sabes, a las que yo llego al entrenamiento del trader es, al final del día todos esos indicadores que usted ve ahí no son más que matemática o un montón de algoritmos revueltos que le dan nuestra información. El mejor indicador que usted tiene es usted mismo, porque usted hace parte de esa cadena, de esa masa de participantes y de traders que están operando. 100% alineado. Yo quería que otro experto lo dijera porque es que
nos están metiendo el miedo de, no, es que la inteligencia artificial no tiene miedos. Lo mismo de siempre, o sea, cada vez que viene una tecnología nueva, o sea, esto no era antes era no, que el internet, la globalización, hermano, su trabajito, chao, Ajá. despídase. No, es que evoluciona, Claro. no desaparece. Claro. Y ahora, si realmente lo pensamos, la inteligencia artificial, por eso estamos tan alineados con el tema de copilot, de copiloto, no de copilot de Microsoft, no es promoción, de copiloto. Hagamos una promoción, a ver. De copiloto, porque realmente se supone que la teoría es que todo lo que desarrollamos tecnológicamente en el mundo, llámese el vehículo, el celular, el computador, la inteligencia artificial, esta es para hacerle la vida más sencilla al humano, porque teóricamente lo que queremos es vivir mejor la vida. Entonces, cuando se ve desde ese punto de vista, cómo el trader puede entonces sacarle real provecho, hablando del trader, imagínate el trader que sabe soportes y resistencias, que no tiene ni idea de código, que no tiene ni idea de programación, cómo ese trader puede hacerse la vida más fácil con la inteligencia artificial hoy, sin tener mucho conocimiento. Pues hablando así, bobadas, de pronto me corregís, pero bueno. Traders, digamos, la primera etapa después de indicadores bobos y medias móviles, te dicen supply and demand y te dicen support and resistance, que pues, prácticamente digamos que es esencialmente lo mismo. Pero vos ves una resistencia y un soporte aquí y acá. Y esa persona de pronto lo trazó acá. Y también, si estamos hablando de diferentes temporalidades, cambia un poco. Mira que hay muchas maneras de ver. ¿Qué puedes hacer? Le puedes explicar eso a un Generative AI. Sí, bueno, mira, léete el mercado en 5 minutos, en 15 minutos, en 30 minutos, en 1 hora, en 4 horas, en un día, en un mes, en una semana, etc. Deme los mejores soportes y resistencias y clasifíquemelos por fortaleza basado en las otras temporalidades. Entonces, él no me está haciendo el trabajo, pero me está reduciendo mucho lo que tengo que hacer. Porque ¿qué pasa? Ya yo estoy diciéndole al IA cómo yo quiero marcar eso, en qué temporalidades, y ya después yo tomo la decisión, entro aquí o no entro aquí, o busco un rebote aquí, no entro aquí, pero ya sé que son zonas fuertes. ¿Por qué? Porque le he dicho cómo clasificarlas. Mire las otras temporalidades, inclusive siga diciéndole cosas. Mira, es que también quiero zonas donde el volumen haya sido más elevado. Claro. Pues agregarle un montón de cosas que si vos estuvieras haciendo esto, tendrías que hacer un análisis de semanas y tal vez ni así lo hubieras hecho. Claro. Esa es la manera de ayudar. O sea, literalmente lo que podemos decir es que el trader, llamémoslo, ni siquiera retail o profesional, el trader en general, digámoslo junior, se puede convertir hoy en un trader senior porque puede utilizar como junior o como asistente a la inteligencia artificial en esas preguntitas de papeleo, esas preguntitas de, amigo, esto demora mucho, ayúdeme a llenar rápido este papeleo y ayúdeme con esto. Es que, mira, digamos, olvidémonos de trading un momentico y entremos a la parte de inversión. Digamos que en eso, donde yo empecé, pues invirtiendo a largo plazo, nunca trading. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo en esa época miraba, yo decía, bueno, esta empresa tiene un producto que prácticamente es un ecosistema, entonces hay una manera de vender más productos si yo tengo ese producto y el PE ratio y una cantidad de datos están muy similar o por debajo de competencia a la cual, sea lo que sea, de la manera en que yo estoy midiendo la empresa. Claro. Yo puedo agarrar a ChatGPT y decirle, bueno, mira, yo evalúo empresas de esta manera y a mí me gusta y conozco esta industria y yo veo estos productos. Vení, investigate qué otras líneas de productos hay. ¿Consideras que eso sea un ecosistema? Sí, ok. Ahora evalúe qué empresas están acá. Totalmente. Y dónde hay una oportunidad de compra. Totalmente. Eso es una manera de utilizar esa herramienta. Claro. No le estás diciendo, es muy diferente a decirle, ¿será que compro Nvidia o sí o no? No, le estoy diciendo cómo evaluarla. Claro. Si tiene de pronto hasta, sugerime otras maneras de evaluarla y después haga el comparativo. Totalmente. ¿Qué es lo que uno hace cuando evalúa? Uno se sienta y mira los reportes, escucha el conference call. Bueno, yo sé que el precio de ahora es por ventas futuras, etcétera, etcétera. Entonces, tomo la decisión. Claro. Esta herramienta me está permitiendo
mirar una cantidad de datos, pero casi instantáneo. Eso es el uso de herramienta. Okay. ¿Es una solución? No, no es una solución. Es una herramienta. La solución es mi cabeza y cómo agarro toda esta información, la compilo y tomo la decisión. Claro, totalmente. O sea, realmente el acercamiento, o sea, digamos que la inteligencia artificial de cara al trader, lo que le está abriendo también es un mundo de posibilidades de conocimiento que el trader no necesariamente tiene. ¿Por qué? Porque pues no todos son ingenieros financieros, no todos son economistas, no todo trader es ingeniero ni siquiera y es experto en matemática, que también lo decías, en el mundo de la inversión, digamos que el obstáculo que se encuentra es, ok, yo quiero saber si Apple está en el precio correcto, es el fundamental para poder agregarlo a mi cartera o para poder operarlo, pero pues para llegar a eso hay un montón de modelos matemáticos que no todo el mundo conoce. ¿Ese uso también funciona como asistente de inteligencia artificial? Es exactamente la manera de hacer la evaluación. Ahora, Okay. ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene que entender, todo el mundo tiene que entender. Por más de que yo haga ese análisis, pues no significa que Apple le vaya a ir bien. Claro. Entonces, igual te estás tomando un riesgo, estás diciendo, necesito tomar esta decisión basada en la información que tengo disponible. La diferencia es que ahora tenés una herramienta que te da un montón de información disponible, entonces puedes acertarle un poquito más. Más no es the holy grail of. Okay. No. Hay que tener cuidado con eso, pero que te ayuda, claro. ¿Cuánto tiempo no te demoras vos analizando portafolios? Un montón. Un montón. Fin de semana dice, especialmente uno dice, bueno, listo, un small cap, yo quiero un small cap para buscarle un 100x, como por ahí un amiguito que le encanta eso. Un amiguito en común. Entonces uno dice, no, listo, acá no vamos a evaluar la potencial de un small cap. ¿Qué tenés que hacer? Ok, ¿en qué industria? Ok, listo, digamos biotech, que es la que me encanta. Entonces hizo biotech, y entonces en el biotech, ¿qué hay en eso de que hay, en qué procedimiento de, por ejemplo, una aprobación de una FDA está? Claro. ¿Y qué pasaría si llega a pasar eso? Claro. Ok, entonces ahora puedes agarrar y combinar estudios médicos con esa tecnología de salud y ver qué soluciones puede haber. Claro. Y ahí puedes determinar hasta cuál es tu riesgo. Entonces vos decís, pues yo le metí $1,000 porque me costaba .0000. Compro $1,000 en eso, le echo la bendición y hágale. Y hago eso con de pronto 10. Okay. Y le digo a ChatGPT, bueno, basado en todo eso, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno estalle? Claro. Listo. Mira que estás haciendo lo mismo, estás tomando decisiones, pero ahora basado en una cantidad de información, basado en, haga el estudio basado en qué necesidades hay, si esta empresa realmente tiene un mercado real o si realmente no. Okay. Puedes introducirle una cantidad de factores que uno antes no podía. Totalmente. Herramienta. Copiloto, ayuda. Copiloto, esa es. Ahí me surge una duda, para que moldeemos y cerremos este fragmentico de la charla, qué mundo de detalles para tomar nota. Pero me surge una duda, ¿qué es más fácil? ¿Que un programador se meta en trading o que el trader se vaya a la programación? Yo sabía que eventualmente me iban a hacer esta pregunta. Bueno, qué calentar para esta respuesta. ¿Qué pregunta? He pensado muchísimo, muchísimo, y en los últimos 3 años mi respuesta cambia. Inicialmente yo decía no, enseñar programación requiere una estructura mental y una cantidad de cosas que sigue siendo cierto, pero hablemos de esa parte de copiloto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para yo programar, básicamente le enseñé a mi cabeza una manera muy estructurada de ver las cosas, de ver un problema. Entonces yo veo el problema así. Digamos que, para simplificar, una manera muy matemática, muy específica. Un trader, digamos que tiene algo muy particular, y es que hace lo mismo, pero con información que no necesariamente es real. O no, real no es la palabra, discrecional de pronto. ¿Precisa, tal vez? No es precisa, exactamente. Entonces, la información de un programador es preciso para generar un programa. Claro. Mira, necesito que haga esto. Si no es preciso, no lo puede escribir. Ok. Entonces, por la manera en que trabaja la cabeza
y por la manera en que las herramientas se han ido desarrollando, yo diría que es más fácil yo enseñarle a un trader cómo programar que a un programador cómo hacer trading. Porque es que personalmente yo digo, es muy difícil enseñarte a vos cómo tener un control emocional cuando estás perdiendo plata. Un trader ya tiene esa parte, check. Un programador, no, al contrario, por su estructura y su rigidez, de pronto no son suficientemente calmados en una situación de esas. De que, menos esto, menos ay, hágale. Cree en su modelo matemático chimba. Todo funciona hasta esa 10ª vez seguida, que vos decís, pero es que mi backtest nunca ha perdido 10 veces. ¿Será que yo me equivoqué? Claro. Un trader va a poder manejar eso mucho más fácil. Entonces yo te agarro a un trader y le digo, bueno, listo, hermano, ok. Vamos a pensar de una manera muy específica. Primero le enseño cómo ser objetivo. No le estoy diciendo cómo programar, cómo ser objetivo. Entonces, ¿eso se puede medir? No, entonces no es objetivo, no tiene distancia. Una distancia tiene una medición. Entonces, bueno, después de eso yo le digo, ok, listo. Esta es la manera en que vas a hacer estas preguntas acá, en Generative AI. Listo. Y te saca un código. Y ese código nunca va a compilar. Jamás. Eso va a cometer un error y ese un error produjo 100 errores. Y ahí es cuando ves el rojo por todo lado. La cascada roja. Entonces ahí es cuando yo entro, bueno, venga, yo le voy a explicar cuáles son las reglas de programación. ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo, con traders nuevos? Yo les digo, ok, listo. Vamos a crear un indicador. Simple. Un indicador de volumen y vamos a combinarlo con otra bobada. Listo. ¿Cómo lo estás viendo vos como trader? Así. Ok, ¿cómo lo vamos a mirar nosotros ahora objetivamente? Y empiezo, bueno, esa es la regla, esos son conditional statements, esos son loops, y con su ejemplo que conoce muy bien, con su contexto, le empiezo a enseñar cómo programar eso. No significa que vayan a salir los mejores programadores del mundo, pero te aseguro que van a poder generar un código utilizando un Generative AI y van a poder aplicar esos conceptos para corregir cualquier errorcito que haya acá. Mucho más fácil que lo contrario. Que es el del otro lado. Perdón, programadores, que haya ofendido en el transcurso de esta discusión. Pero pues la experiencia es la experiencia. Hablando de experiencia, doctor G, educador también, profesor de universidad, Estados Unidos. Metámonos en esa línea de lo que estabas comentando, de la parte de la enseñanza, de la parte educativa. ¿Cómo ves el mundo educativo ahorita de mercados financieros? Más que cómo lo ves, porque ya sabemos lo que hay, es hacia dónde deberíamos jalarlo, alinearlo con lo que viene. El problema es que el concepto de influencers, el concepto de marketing, network marketing, daña muchísimo lo que estamos viendo. Porque entonces ya es muy difícil saber qué es real y qué son resultados reales y qué es simplemente alguien tratando de vendernos un producto. Entonces, y eso, para mí que la base es desde el aspecto educativo. Digamos que en este momento, yo digo que la industria de ingeniería de software, y estoy hablando específicamente ahí, tiene que tener un alineamiento con una aplicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo salgo como programador, ¿programador en qué? Pues yo que salgo de sistemas de inventario te puedo decir que es una cosa desarrollar plataformas de inventario, sistemas de punto de venta, control de bodegas y todo eso, y algo muy diferente en el aspecto de trading. Entonces, las universidades tienen que tener como esa parte de pronto en últimos 2 semestres de, bueno, usted quiere aplicar, venga, miremos hacia dónde aplicarlo. Y ahí tener gente fuera, expertos, subject matter experts, que puedan llegar a la universidad desde el contexto de industria para realmente explicar cómo es la vida real afuera. Y ahí es hacerlo, porque yo lo veo mucho en las universidades a cada rato, dicen, bueno, listo, no, te enseño a programar, y a mí me toma 6 meses, 12 meses de uno recién graduado para por fin empiece realmente a producir. ¿Pero por qué? Por la aplicabilidad de lo que está aprendiendo, porque es muy diferente un estilo de programación con otro, y ni siquiera hemos hablado de idiomas o plataformas o tecnologías, o sea, ni siquiera hemos tocado ese tema, porque a mí me dicen, ¿cuál es la mejor lenguaje de programación?
programación para utilizar. Y hay un pendejo que dirá Python y Python para todo. Ajá. Y uno dice, no. Python es bueno para data sciences, Python es bueno para análisis de datos, Python es bueno para esto. Si quiero cross-platform apps, o sea, que una me corra de un lado y del otro, ok, ya eso es otra cosa. Okay. Y si quiero web, ya eso es otra cosa. Lo mismo que hablamos anteriormente, la herramienta para lo que se requiere. Totalmente. Entonces, todo ese aspecto hace que el estudiante que sale tenga que tener un contexto sobre qué es lo que quiere desarrollar. Y yo creo que ahí hay una brecha, hay una oportunidad en la parte educativa de realmente moldear. Claro, pero entonces el llamado que siempre se hace y creo también fielmente en que, digamos que no es una responsabilidad directa, tal vez indirecta, a las universidades o a la educación formal, a moldear mucho mejor, como vos lo decís, a enfocar mejor lo que es el mundo de la programación y yo diría que cualquier carrera, porque claro, al momento de dejar cabos sueltos, eso hace que afuera el mundo de los influencers, el mundo del network marketing, el mundo, digamos, de los aventajados y los aprovechados, pues se pegan de esa brecha, de ese hueco que queda educacional, que no se llena, e intentan meterse ahí en ese nicho y dañar la industria. Entonces sí es una responsabilidad de la universidad, pero tu experiencia dentro de las universidades, ¿es realmente que a la universidad no le conviene o no le interesa dar esa educación o va más por parte del profesor que no sabe o que es al que no le interesa meterse un detalle más? Ok. Creo que es una combinación de cosas. Número uno, yo creo que obviamente a la universidad le conviene. O sea, yo no pondría de que no le conviene. No, sí le conviene. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy caro. Ok. Y ¿por qué? Porque es que, suponete, bueno, como profesor, yo nunca dicté una clase porque necesitaba el salario. Lo hacía porque me encanta torturar estudiantes. No, digamos que me encanta la parte de inspiración y la verdad es que uno también aprende mucho de estudiantes. Totalmente. Entonces, digamos que ese concepto es diferente como uno entra, pero ¿cuántos profesores hay donde necesitan ese efectivo, ese cheque, ese salario? ¿Y dónde está el problema? Si yo, como desarrollador de software en ese momento, digamos, yo voy a buscar un trabajo, pues yo puedo buscar un trabajo de $500,000 al año. Digamos que con experiencia, con lo que sé, listo. Okay. Entonces decime, ¿para qué voy a dictar clases? Te entiendo, claro. Entonces, ¿quién está dictando clases? Generalmente profesores que no tienen esa experiencia de industria específica. Ajá. Entonces, ellos te enseñan hasta aquí. Vea, te enseño las reglas, hago esto, y hasta ahí. Profe, pero yo necesito... A mí me pasaba en la universidad. Profe, ¿sabes que yo tomé esta clase? Porque es que yo no sé cómo cobrar líneas de código. Entonces yo tengo un cliente que me viene y me dice, necesito que me desarrolles tal cosa. Y yo en ese momento tenía 19 años, no tengo ni idea, entonces siempre cobraba mal. Entonces llevaba 3 meses tratando de desarrollar el producto y todavía ahí. ¡Por bobo! Entonces bueno, yo tomé clase Software Engineering 2, que había en el currículum, decía Cost Analysis, Project Cost y una cantidad de cosas que yo decía, aquí la gané. Y le preguntaba al profesor y me dice... No, es que eso depende, eso con experiencia. Y yo, ok, listo, por eso te estoy preguntando, vos que tenés experiencia. No, lo que pasa, nunca tuve una respuesta clave. Y a eso va. Claro. Es que no, entonces en la parte educativa allí tenemos el problema. Claro. ¿Cuál es la otra parte? Me fui en un tangente y eso pasa en clase también. Justamente eso, que la responsabilidad es de la universidad o del profesor, pero lo dejas clarísimo. No es una responsabilidad directa, es que no hay, por eso cómo acercarse yo te digo, a eso. Una universidad quiere solucionar esto, tiene que meterse en la industria. A mí me encantan las universidades especializadas. Ajá. Por ejemplo, yo trabajé, mi primera oportunidad en universidad fue Northwood University, en esa época en West Palm Beach, Florida. Amé esa universidad con todo lo que había. Ellos desafortunadamente cerraron ese campus, se lo vendieron a una porquería de universidad que se llama Kaiser. Trabajé con ellos un rato, era horrible porque era for profit, pero ellos tenían el Michigan Base y tenían una cantidad de bases. ¿Sabes qué era ellos? Entrepreneurship. Okay. Únicamente emprendimiento. Era una base específica, por eso me contrataron, porque me dijeron, bueno, usted no, en esa época, usted no tiene experiencia enseñando, pero yo veo que has montado 10 empresas. Claro. Fracasaste 9, buena cosa, eso es lo que y la 10ª bien. Entonces, ok, aprendiste algo. Tal cual. Entonces, entré con
una experiencia en la parte de emprendimiento. Que tenían los estudiantes de allá, decían, profe, sí, es que yo tengo esta idea de programación, pero porque quiero armar mi propia empresa de... Claro. Ese era Muy el punto. bacano, muy específico. Lo que necesitan hacer las universidades es eso, es atraiga talento que esté metido en la industria. Si es una universidad que dicta la parte de trading, pues yo no sé si hay aquí o no, me imagino que sí. Ok, listo, no busque network marketing, al menos de que estés enseñando network marketing. Pero si estás enseñando la parte de finanzas, economía, trading, etcétera, busque gente que está en la industria que realmente diga, no, mano, no haga eso que vas a terminar perdiendo plata. Claro. Más bien, mírelo de este aspecto. Claro, claro, claro. Y justamente lo que sí pega muchísimo con un problema que también creo está sucediendo, y es que las universidades, por la mercadotecnia, por querer también entrar en ese nicho de mercado que se está formando, entendieron que, ok, mi plantel de profesores que tengo hoy no son capaces de dictar esa especialización, hablemoslo de mercados, aunque tiene que ser, como vos decís, en cada cosa. Ojalá a ese punto, como la universidad donde dictaste, que decían, nosotros, el que quiera aprender programación para emprender, este es perfecto. Si usted quiere aprender programación para biotecnología, tal vez aquí no es, pero si es para emprender, si es para emprendimiento, bienvenido, eso está genial. Pero creo que las universidades, tal vez, o por lo menos aquí en Colombia, están cometiendo el error que, por no quedarse relegados, al menos en ese nicho de mercado financiero, están aliándose con las personas no correctas y no adecuadas solamente porque les traen público. Totalmente. Y digamos que en cierta parte entiendo, porque pues la universidad sigue siendo un negocio. Si no tenés estudiantes, no tenés ingresos. Pues eso, todo negocio, hasta vender periódicos, pues en su época, eso era un negocio. Tal cual, tal cual. Entonces, digamos que esa parte la entiendo muy bien. Lo que realmente nunca entiendo, y mira, yo he tratado de dictar clases aquí en Colombia. Ajá. Me dicen, su tarjeta profesional. Y yo, ¿tarjeta qué? Sí, pues, y una cantidad de requisitos que yo digo, bro, mira, yo me gradué de acá, necesitamos una carta de algún jefe. ¿Cuál jefe? Yo nunca he tenido jefe, ¿de qué me estaba hablando? Ajá. Entonces, digamos que en vez de salir fuera de la burocracia, busque a alguien, busquemos una persona que esté en la industria que haga eso. Nunca he enseñado clases, por decir. Bien, eso no importa, eso se puede aprender. Claro. Pero lo que es más difícil de aprender, 20 años embarrándola para después sí ser exitoso. Claro, sabe que tiene mucha experiencia en cómo no embarrarla. Claro, Entonces, yo digo, es eso, busquemos una calificación fuera del contexto que siempre estamos buscando. Totalmente. Guest lecturers. Traigamos personas de otros países que vean el mercado, que vean la educación, que vean, bueno, cualquiera que sea la problemática fuera del mismo lente. Lo que yo siempre hablo de la selección Colombia, lo mejor que hizo la selección, consigamos un entrenador argentino. Ajá. Y ahí estaba Peckerman, me encantaba. ¿Por qué? Ajá. Porque ve fuera del contexto que siempre hay. Ajá. Entonces ve la problemática desde otra cosa. Totalmente. Lo que por ahí escuché, para lo que usted es un problema, para mí es un reto. Eso, ahí está. Ese es el verdadero profesional. Y bueno, en esa experiencia, emprendedor, empresario, fundador de múltiples proyectos y ahora parte de los fundadores y de la cúpula de IMB. ¿Qué hay para IMB? ¿Qué sigue? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Esos son secretos. CSA de la compañía. ¿Qué es eso? ¿Qué es el CSA? ¿Qué es todo eso? Es Chief Software Architect. Aunque mi hermano, que es arquitecto, le emberraca cuando yo digo eso. Dice, no, nosotros los arquitectos somos que tenemos eso. ¿Por qué lo pones ahí? Pero ya, suerte. Ahí ya está. Industrialized. ¿Qué sigue? Nosotros queremos ver el mercado desde otro lente. Lo que hablábamos brevemente la semana pasada es, una cosa es ver algo algorítmicamente, otra es cuantitativa, no es lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Armando proyectos, herramientas, estructuras, donde matemáticamente expliquemos el mercado. No porque ahí fue o ahí no fue, sino porque me da ese market edge. Lo que yo hacía antes, que era un error, era buscar el edge dentro de la estrategia y programar eso. No. Eso no funciona. Okay. Y por eso vos tenías los ciclos de drawdowns y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que funciona? Miro el mercado de una manera muy cuantitativa
Y basado en esas estadísticas, ahí sí prendo una estrategia y apago la otra. Okay. Y eso es lo que, ahora, eso sí, suena simple, vaya, hágalo. Claro. Entonces, ¿qué estamos armando en ese momento? Estamos armando estructuras de machine learning, donde, bueno, listo, hey, esto es un, ¿cómo es que se llama esto es un, ay, se me olvidó la palabra. En inglés. No, the rotation, o sea, market rotation. Un ciclo de mercado. Un pivot point. Un punto pivote, un giro. Eso es un giro. Esto es un giro. Entonces uno dice, bueno, listo. Si yo solamente estoy hablando de un giro y lo calculo programáticamente, pues me va a sacar un ejemplo y nunca más. Claro. Entonces, ok, listo, ese es un giro, ese es otro giro, ese es otro giro, ese es otro giro a la n. Ajá. Y n mayor o igual a 10,000. Ajá. Ok, listo. Ahora con eso, ya que usted aprendió, vamos a aplicarlo a estas zonas matemáticas. Okay. Eso, por ejemplo, es unificar quantitative trading, unificar artificial intelligence y unificar ahí sí bots. Okay. No es lo mismo, un bot no necesariamente es cuantitativo. Okay. Un bot es simplemente la automatización de una estrategia, eso no tiene nada que ver con cuantitativo, es más, puedo hacerlo lo menos cuantitativo posible. Okay. Y hacer cruce, ya, eso no es, pues digamos que atrás es una matemática, pero eso no es cuantitativo. Tal cual. A eso los vamos a dedicar. Vamos a crear proyectos, vamos a crear herramientas que no existen. Y ese es el punto, no existen. Entonces, la vamos a embarrar un montón. Pero para eso tenemos un equipo dedicado a haciendo backtest, dedicado a, mejor dicho, llevar ese algoritmo hasta un extremo y también en perfeccionar otros hasta otro extremo. Y eso sí se puede, porque hemos visto que en los últimos 20 años, pues digamos desde los 2000, que hay unos datos muy estructuraditos de mercado. Podemos aplicar una cantidad de fórmulas matemáticas para explicar ciertas circunstancias. Y esto me ventaja basado en eso. Totalmente. O sea que el verdadero trader cuantitativo no es el que está mostrando simplemente un bot. No tiene nada que ver eso con ser trader cuantitativo. Absolutamente nada. Y es algo que yo aprendí. ¿Cómo? Embarrándola. Experiencia. Sí, no hablemos de embarrando, experiencia. Esa experiencia que a veces duele, pero esa es la única manera. Claro. ¿Cómo cuidarse de esa oleada? ¿Qué consejo le das a la gente? Porque creo que viene una oleada de falsos traders cuantitativos porque suena genial. Eso suena, sí, ese qué nombre tan bacano. Si yo no pude con este mentor que era un trader sencillo, este que es cuantitativo, el santo grial. ¿Cómo cuidarse de esa falsedad que viene? La misma manera que siempre se da uno cuidado. Y es, ok, listo, mido los resultados anteriores de, digamos, esa estrategia o lo que y digamos, eso es verdadero o falso. ¿Y cuáles son las de olfato? Garantías, números excesivamente irreales, traiga 2 amigos. Huya, no es traiga, es huya. Run. Entonces es de la misma manera, o sea, como se dice en inglés, if it's too good to be true, it's because it is. Si es demasiado bueno para ser cierto, porque no es cierto. Porque ese es el problema. Entonces es utilizar lógica, nadie te va a vender la gallina de huevos de oro, nadie te lo va a vender. Totalmente. Entonces lo más cerca es, bueno, si es esto, si es lo otro, un servicio, de pronto un servicio que no esté garantizando resultados. Mire más eso, mire quién es la persona, cuántos seguidores, pero también cuánta gente esa persona sigue, hace cuánto está eso. Claro. Mira, yo no sé si te acordás la época de yo te paso la cuenta de FTMO o lo que sea y te lo garantizo. Ok, bacano. Digamos que hay maneras matemáticas, pero eso es otro tema. Pero tienen 3,000, 4,000 seguidores, 4 posts, lo de resto son reels que desaparecen, los story updates, y 1 año máximo,
2 meses. Entonces, ¿qué hacían? Ya queman todo eso, no pudieron y cierran esa cuenta, abren otra, compran seguidores y siguen. Okay. Entonces, también es ver qué interacción hay. Cuando te dicen, sí, tenemos backtesting y sí, tenemos cuentas auditadas. Ok, bacano, muestre las cuentas auditadas. Todavía estoy esperando respuesta de un montón. Que yo decía, uy, un AI bot, ¿what? Yo quiero ver eso. Ajá. Y decía, no, cuentas auditadas en no sé qué plataforma, listo. Okay. Todavía estoy esperando. No han llegado. No han llegado. Y hasta se desapareció la cuenta. Sí, yo decía, Y no llegó nunca el... ¿por qué no, hermano? Está como raro. Ahí Ok. está. Bueno, doctor, pláceme esta conversación. Yo creo que le dejamos ahí detallitos interesantes a la gente. Y si quieren aprender con vos, que se puede, comprometido a la parte educativa. Totalmente la parte educativa, Toda la síguenos en invitación es al redes. trader que quiera venir. El que sea, aprender. como sea, lo único que se requiere aquí es actitud. Ok. Es una buena actitud y un deseo para aprender, no más. Okay. A mí que no me digan, no, que es que necesitas tener 5 años de estadísticas y matemáticas. Bueno, ayudaría, no digo que no ayudaría, pero no es necesario, es Claro, actitud, claro. es actitud. Yo quiero aprender eso, quiero aprender eso, quiero aprender eso. Y ya, eso es tener como esa mente abierta a nuevas Ok. cosas. Buenísimo. Y a la expectativa entonces de esos productos tecnológicos y esos desarrollos que van a salir en cabeza tuya de esta gran compañía y que la gente se deleite y vea un mundo nuevo, honesto, sincero, transparente, sin inflar, sin desinflar, Así como es, como así debe ser. es. Lo que hay es ahí. Muchas gracias por la invitación, hermano. A ti, muchísimas gracias. Espérate, ¿qué?